Entonces, bueno, creo que ya están viendo las diapositivas. Listo, entonces como Daniel ya nos presentó, yo soy pues estudiante de pues, un 10º semestre, voy a ser interna en los próximos meses y con Andrea les vamos a presentar este tema. Sabemos que es un tema un poco extenso, la farmacología siempre es algo que nos toma del pelo, entonces lo que queremos con toda esta presentación prácticamente es darle ciertos puntos clave para que nos llevemos a casa. La farmacocinética sobre todo que es algo pues por eso así como que nos toma siempre, entonces preparamos como las perlas clínicas que nosotros creemos que es lo más relevante. Siguiente, por favor. Listo, entonces estos son algunos grupos que vamos a revisar, son 6, los 3 primeros pues están pues a cargo míos y los 3 siguientes son con Andrea. Lo que quiero hacer un pequeño como checkpoint aquí mismo es que estamos basados principalmente es en que hay una teoría de las aminas para toda esta fisiopatología, pues en, digamos, en la depresión y todo esto. Se ha visto que tiene ciertos puntos que son verdad, ya que a ciertos fármacos como estos ha tenido alguna respuesta, pero si vemos la enfermedad con este enfoque es algo bastante reduccionista y que nos quita tal vez como el enfoque más holístico. Entonces, esto es solo una pues, aproximación. No es todo, entonces lo que queremos que principalmente es que se lleven como esa idea de que hay más, que los fármacos no son todo, son una gran herramienta y como Daniel ya lo dijo, son una historia bastante larga, pero hay más tratamiento fuera que solo medicar pues, al paciente. Entonces, ya iniciando con eso, vamos a revisar el primer grupo. Entonces, son los inhibidores selectivos pues, en la recaptación de serotonina. Entonces, son los más formulados, principalmente la fluoxetina. Y entonces, pues en esta imagen, como vemos, hay como, como unos punticos verdes, que es la serotonina, que es el neurotransmisor, que es de los más importantes, y vemos que está como en las vesículas. Lo que hace pues estos inhibidores pues es que son la barra azul, que no sé si lo puedan señalar, que hacen un bloqueo, y es que cuando se libera todo este neurotransmisor, ahí mismo que están señalando, eh, al bloquear su reentrada, por así decirlo, pues a la brecha sináptica, se mantiene por más tiempo, digamos, en este espacio y sus efectos son más prolongados. Entonces, son fármacos bastante buenos, ya que son muy específicos para estos receptores en la triptamina y no tienen acción para, digamos, pues otras moléculas, como son la norepinefrina, dopamina y pues histamina. Es un poco, tal vez, burdo decir que son solo pues antidepresivos. Son fármacos que sirven para varias patologías, como pues estos son, digamos, las más importantes que yo encontré, pero sirven para cualquier cosa. Y esto nos deja una duda, y es que conocemos muy poco y por eso lo usamos para tantas cosas, y que son relativamente seguros, pero que por ahora solo demuestran el gran vacío que hay, y que espero que esto sea como un abrebocas para pues investigar más. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, su mecanismo es algo bastante simple, no hay gran ciencia en esto, entonces la serotonina pues está, digamos, como en este espacio por más tiempo y por ende se cree que se prolongan sus efectos. Eso sería todo. Pero también es importante conocer ciertos efectos adversos y qué nos pueden dar y producir esto. Entonces, hay como, ciertos efectos que nos aprendemos y que son bastante claros, como pueden ser, disculpa, ¿qué pasó? Pues como pueden ser cefalea, náuseas, y los repetimos pues constantemente. Pero en este caso son efectos bastante claros y bastante específicos para pues esta clase. Y es que principalmente la
la serotonina tiene un efecto directo sobre los núcleos en el área póstrema, que ya podemos ver pues, en la siguiente diapositiva. Si la puedes pasar, por favor. Y es que ahí podemos ver que es un neurotransmisor que pues impulsa todas estas vías en el vómito. Y es un pues, efecto adverso que yo encontré que está pues en un 30 a un 38%. Entonces, esto podría ser clave para que ciertos pacientes no sigan con los tratamientos. ¿Y qué serviría acá? El ondansetron. Es un, como por decirlo así, pues un medicamento que hace como el contrapeso y que nos permite pues igualar, por así decirlo, como todas estas ramas. Devuélvete una, por favor. A la anterior, eso. Pues otros efectos adversos que también yo considero que son bastante claves, pues es que como este es un fármaco que tiene pues un efecto en todo el sistema nervioso, pues es que también pone un poco nerviosos a los pacientes, los agita y pues afecta su patrón en el sueño. Y bastante importante, pues es que puede tener ciertas funciones más negativas pues en el sexo. Entonces puede producir disminución en la libido, anorgasmia y el más común, que es el pues, efecto adverso ya por excelencia, tal vez en psiquiatría, el síndrome serotoninérgico, que ya lo veremos un poco más adelante. Son fármacos relativamente seguros, devuélvelo por favor, que no tienen tantos, por así decirlo, pues, interacciones, pero es como curioso y es una paradoja que el más formulado es la fluoxetina y es el que más interacciones tiene y los otros son los que menos tienen, pero bueno, así son las cosas en psiquiatría. Y lo que se explica principalmente pues acá pues es que la fluoxetina lo que hace es saturar todo el citocromo en el hígado y, por decirlo así, prolonga la vida media de pues, otros medicamentos. Entonces, esos pueden ser, digamos, el IMAO, pues la meperidena y todos esos ya que vemos ahí. Lo más importante y lo que se repite en varias perlas clínicas, pues es que debemos averiguar si hay, digamos, algún otro medicamento psiquiátrico en estos pacientes. Y este medicamento psiquiátrico concomitante, ya por así decirse, puede ser pues el que nos cause ciertas reacciones adversas. Siguiente, por favor. La otra. Entonces, bueno, las dosis, bueno, pues esto fue un punto que siempre es algo bastante discutido, ya que hay, pues, digamos, asistentes de varios países. Y lo que yo quiero, pues, tal vez dejarles claro sobre dosis y todo este viaje que es, pues, esta clase, pues es que las dosis van a cambiar bastante. Y yo traigo estas dosis que son de una guía clínica, pues, acá en Colombia para depresión, pero, o sea, no son cinturón de fuerza para cualquiera y estas son solo como, pues, un ejemplo. Podemos ver que sus rangos son bastante seguros y que lo más interesante que yo creo que hay, digamos, en este cuadro es su vida media. La fluoxetina tiene una vida media de 4 a 6 días, que no pareciera bastante si lo pensamos tal vez para, digamos, frente pues otros medicamentos. Pero es una vida media que no está bien aproximada para la farmacocinética. Entonces, me parece que tal vez este es el dato más importante sobre pues, este grupo, y es que la fluoxetina tiene un metabolito activo que es la norfluoxetina, y este tiene como una vida media de 3 veces más. Entonces, estos serían 18 días prácticamente. Entonces, esto, pues, ¿qué importancia clínica tendría? Que si yo voy a hacer un cambio de un fármaco, por ejemplo, de fluoxetina, pues a un IMAO, deben ser mínimo 4 semanas de descontinuación para que no haya
reacciones adversas. Entonces, es como lo más, digamos, importante y para que se lleven a la casa. De resto, ya no hay como tanta pues, importancia, digamos, en la farmacocinética. Son relativamente, por así decirlo, un misterio pues, en el embarazo. Se sabe que pasan la barrera transplacentaria, son altamente lipofílicos y se recomiendan en ciertos casos bastante puntuales y en donde se ameriten, pues en realidad. Se ha visto que los fetos no han tenido grandes malformaciones o son tan teratógenos, exceptuando la paroxetina, que en el primer trimestre puede producir ciertas malformaciones, sobre todo pues, a nivel cardíaco, y pues en el tercer trimestre siempre sintomatología que ya se ve pues al nacimiento. Y me parece que esta es una mnemotecnia bastante pues útil, ya que me sirvió, digamos, a mí. Entonces es como las siglas de todo este grupo y pues está, digamos, en, ahí abajo en amarillo y son las principales reacciones adversas. Entonces, pues eso sería todo sobre pues, este primer grupo. Es algo bastante simple, bastante sencillo. El segundo grupo son los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces hago pues ya como una pues, acotación, y es que pues este mecanismo se comparte con los tricíclicos, sino que aquí voy a hablar de ciertos medicamentos. Los tricíclicos van pues un poco más adelante. Entonces podemos ver, digamos, en la imagen que, pues como en el anterior ejemplo, son esa barra que lo que hace es inhibir el transportador que devuelve toda esa serotonina y noradrenalina a la célula y que simplemente es como ese tapón, por así decirlo, y que prolonga su vida media pues en esa, digamos, hendidura y por ende sus efectos. Todo esto guiado por la teoría de las aminas. Siguiente, por favor. Entonces, algunos ejemplos, venlafaxina, duloxetina y demás. Ciertos datos claves sobre la farmacocinética, pues estos son ciertos fármacos que no se parecen ya químicamente, y eso es algo bastante particular para los fármacos, ya que generalmente son enantiómeros, o sea, que es como si tú tienes un fármaco así, es como, digamos, pues el opuesto. Pero estos son fármacos muy distintos, pero que pues actúan similares y por eso fue que se agruparon pues en ese grupo, valga la redundancia. Se indican para multiplicidad de síndromes y pues para prácticamente cualquier cosa pues en psiquiatría, entonces no son simplemente pues depresivos, entonces eso para que se lo lleven. Entonces las dosis igualmente serán altamente variadas y me parece a mí que es clave para ciertas revisiones ya de las patologías y que no hay utilidad, pues, digamos, en revisarlas ya, ya cada una acá. Y lo que sí yo creo que es bastante importante, pues es que son medicamentos bastante seguros. Entonces, son los segundos más, como por así decirlo, más prescritos. Entonces, pues esto denota, primero, que no son tan caros. Segundo, que son seguros y que no tienen tantas interacciones ya como la fluoxetina. Entonces, para llevarnos eso a la casa. Siempre preguntar si es si tiene, digamos, hipertensión, ya que venlafaxina se ha tenido ciertos efectos hipertensivos que son considerables y pueden llevar a crisis. Siguiente, por favor. Entonces, pues esta es como una explicación que me parece a mí tal vez la más
por así decirlo, práctica, como para que podamos entender un poco más cómo funciona esto, que me parece que es lo más importante de la farmacología. Y síntomas, y los verdes, las complicaciones. Entonces, todo esto inicia en algún paciente que se presente y que sabemos que tiene o se pregunta si toma, digamos, algún medicamento y tuvo pues alguna sobredosis, y pues aquí es clave preguntar si fue, o tal vez pues indagar si fue, digamos, un intento de viables, pues el paciente se puede presentar que suda mucho, con constipación o con Discúlpame, Anita, estreñimiento y es con que, serostomía. Pero dime. Anita, discúlpame, es que se te cortó hace un ratito. ¿Podrías Ay, devolverte un sí. poquito? ¿En qué se cortó? Estábamos hablando de los efectos Dime en secundarios. qué se cortó. Estábamos hablando de los Vale, efectos si quieres, adversos del síndrome serotoninérgico. pues en esta misma o de No, web, no, no, en esa, Anita, en esa nos quedamos. de todo, pues el síndrome serotoninérgico, como dijo Daniel. Entonces, bueno, primero que todo hay que preguntar si es un paciente que ya se conoce, que toma, por así decirlo, pues algún fármaco, o si es algún intento de un suicidio o alguna pues interacción o una mala reacción a los fármacos. Entonces, los efectos secundarios están mediados pues por la fisiopatología de toda acción. Entonces, es que principalmente las concentraciones de serotonina y noradrenalina están viables pues en la antidepresiva o con náuseas o con vómito, con diaforesis o que sude mucho, con estreñimiento o con cerosis o con pues boca seca o con cualquier otra manifestación. Mm, dicen que se escuchan demasiado mal. Se escuchan demasiado cortado. Pues ahí ya, es que está intermitente, Anita, pero ahí ya te puede tomar la idea. No, pues bueno, entonces voy a hablar tal vez más lento a ver si... Entonces, pues el aumento también en la norepinefrina, principalmente la clínica del serotoninérgico, es que como hay tanta serotonina, como lo dice su nombre, para que se lo aprendan así, pues es que hay, por así decirlo, como tres manifestaciones clínicas clave. Igualmente pueden haber más. Primero son los cambios pues en la cognición, entonces que hay agitación, acaticia, hay clonus, tremor, hiperreflexia, y que hay hipertensión, taquicardia y midriasis. Eh, entonces, esas serían las manifestaciones clínicas más importantes. Daniel, estoy viendo que dicen que se corta mucho. No sé si se puede hacer algo. Ya volvió, Anita, ya volvió, Anita, ya volvió, te estoy escuchando bien. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. igualmente si algo, pues escriben y yo veo. Bueno, entonces, pues eso sería principalmente eso. Sí.
Pero entonces ya se ve, pues, es en los pacientes que tienen alguna mezcla, digamos, en los antipsicóticos, o que no se realizó la descontinuación, pues, apropiadamente. Generalmente es con inhibidores selectivos como la fluoxetina y que se mezclan ya sea pues con un IMAO o con uno más combinado y el más importante, los tricíclicos, para que lo tengan en cuenta. Generalmente cuando es una mezcla con un tricíclico hay efectos pues a nivel más como cardíaco y son digamos unas arritmias bastante difíciles para su control. Entonces para que se lleven eso en cuenta, si algún día un paciente va y les debuta pues con una arritmia y es tal vez pues un paciente más psiquiátrico o neurológico, pregunten esto. Siguiente. Vale. Y el tercer grupo, entonces estos tienen otro nombre que son los modificadores o los antagonistas, entonces pueden encontrarlos de varias maneras y lo que hacen pues es que estos son, como su nombre lo dice, son digamos como unos pues inhibidores para la recaptación pues en la serotonina. Entonces son bastante específicos, que es una ventaja, pero tienen una particularidad y es que su nombre está bastante enfocado tal vez a la serotonina, pero eso no es tan así como parece. Y es un grupo bastante simple, me parece que tal vez el más simple de todos, y es que son dos medicamentos principalmente, pues hasta ahora en Colombia. Tenemos la trazodona y la nefazodona, pero la nefazodona tuvo, por así decirlo, como un mal evento, y es que en el 2001 hubo un lote con bastante pues hepatotoxicidad, entonces desde pues hace prácticamente 19 años ya no se usa, entonces pues estuve buscando y solo se usa como en 10 países todavía, pero son países de muy bajos recursos, entonces sería un último recurso, pero no es un medicamento tan seguro. Entonces el más importante, trazodona. Lo que yo les decía pues es que son un grupo que tiene un nombre guiado pues a la serotonina. Entonces pues uno creería que son pues unos digamos antidepresivos bastante específicos y no es así. Son pues depresivos por error, por así decirlo, ya que o sea, su efecto más hipnótico y más sedante es un efecto bastante fuerte y para que sea pues un antidepresivo como su vida media es bastante corta, alrededor de 4 a 2 horas, en ciertos libros 6 horas, se tienen que dar pues en varias dosis y para que cumpla, por así decirlo, su tarea, los pacientes están bastante dormidos, entonces tampoco es una, digamos, cierto medicamento que yo tendría en cuenta como una primera opción. Se usa solo en ciertos casos, pues en los pacientes ya con insomnio o con alteraciones en el sueño, que tal vez tú quieras complementar pues esa terapia. Pero de resto no es tan específico, da bastante sueño y pues en el adulto mayor tiene un riesgo bastante grande ya para caídas y pues para pues otras patologías como el delirio. Entonces, no lo tengan tanto como en su primera línea, sino como un concomitante. Entonces, también tiene cierto efecto, digamos, en los receptores eh, alfa, pero es un efecto bastante débil, entonces, pues, no es algo tan considerable. Y es de los pocos medicamentos psiquiátricos con una o dos indicaciones. La más importante, pues, el insomnio. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues acá podemos ver que los principales pues, efectos adversos es, digamos, que la sedación por el antagonismo pues, antihistamínico y las náuseas y en ciertos pacientes, sobre todo pues en el paciente mayor o en el paciente que pesa menos de 52 kilogramos o 50 kilogramos, que más fácil ya eh, puede dar ciertos casos de hipotensión. Y en los pacientes hombres da priapismo. Entonces, pues
Generalmente se vio como pues un efecto adverso, pero ya se considera, digamos, pues digamos en el paciente con disfunción sexual y con polifarmacia, tú lo puedes pensar y pues es un efecto adverso que puede jugar, digamos, a tu favor. Entonces hay que verle, por así decirlo, el lado bueno pues, a los efectos adversos. Pues como todo medicamento psiquiátrico, principalmente serotoninérgico, es el primer síndrome que debemos tener en cuenta. También pues los otros efectos adversos están presentes, pero no son tan importantes como saber detectar un síndrome como estos. Generalmente son un tratamiento complementario. Dicen que se escucha cortado de nuevo, se escucha muy mal. No, Anita, yo te estoy escuchando bien. Ahora está viendo el chat. Listo. Dígame si algo dice. Gracias. Y que tiene, pues, digamos, como una vida media, que es algo bastante curioso, y es que la trazodona en sí tiene una vida media de 3 días, entonces pues es algo que se la varía por ahí en 5 días, tú ya esperarías si algo realizar un cambio, pero sus metabolitos activos son bien lipofílicos, entonces se quedan pues en la grasa, en palabras más coloquiales, y para hacer un buen lavado y que no haya como tanta interferencia y el riesgo para estos síndromes, tú debes esperar mínimo 2 semanas. Entonces ya pasadas 2 semanas ya no hay tanto riesgo para cambiar, pues, digamos, a otros medicamento o para que no se te embote tanto el paciente o no se quede tan dormido. Entonces, para tenerse en cuenta y lo que, digamos, como la perla clínica que yo encontré, pues es que principalmente hay que tener en cuenta que no hay tanto efecto en, digamos, como en el medicamento en sí, sino pues como en los metabolitos, que generalmente son los que peor reacciones tienen. Entonces es algo bastante curioso. Y las dosis aquí en Colombia están de 25 a 150 miligramos y generalmente pues en la noche. Entonces, pues esta dosis es algo bastante raro en la farmacología, es una dosis bastante amplia y esto es como el rango terapéutico que nos permite formularlo. Las más bajitas de 25 generalmente son dosis que tú das para insomnio y las más altas y que vas a fraccionar pues en varias tomas son para depresión. De resto, no hay nada más que decir sobre trazodona. ¿Ya? Bueno, entonces, pues esta segunda parte es con Andrea. Entonces, por ahora, si hay alguna pregunta, no sé si la hacen ahora o más tarde o como quieran, pues tú dirás, Daniel. Al final, Anita, al Ok, final dale. hablamos de las preguntas. Bueno, listo. Buenas noches. Yo soy Andrea Parra, como ya Daniel nos había presentado también. Entonces voy a hablar de los últimos 3 grupos de antidepresivos. Vamos a iniciar con los inhibidores de la monoaminoxidasa o que se conocen también como los IMAO. Entonces me pareció importante que para entender cómo es que actúan estos antidepresivos, pues debemos saber o de pronto recordar qué son las monoaminoxidasas. Entonces vamos a decir que son unas enzimas que favorecen la degradación o la oxidación de neurotransmisores monoaminas. Los neurotransmisores monoaminas, como ya Ana también nos había dicho, pues van a ser todos estos neuroinductores, neuromoduladores que tienen un grupo amino y que son quienes se van a encargar de todos estos procesos, principalmente la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? La monoaminoxidasa se va a encargar de que, digamos que estos neurotransmisores se degraden y lo que van a hacer principalmente es como generar una regulación o controlar las concentraciones intraneuronales de estos neuroconductores. Generalmente se van a encontrar pegaditos a las membranas de las mitocondrias, tanto en neuronas como en las células de la astroglía. Sin embargo, hablamos de que hay 2 tipos de monoaminoxidasas, que son las tipo A y las tipo B, que aparte de encontrarse dentro del sistema nervioso, también van a estar de forma periférica en todo el cuerpo. Las tipo A van a estar principalmente en lo que es el hígado, en el tracto gastrointestinal y en la placenta, y las tipo B en la sangre y las plaquetas.
Entonces, ¿cómo actúan? Pues digamos que ya vimos con Ana que en cuanto a antidepresivos vamos a tener como dos mecanismos de acción que son los más grandes. Uno que es regulando lo que es la recaptación de estos neurotransmisores, como ya vimos, de serotonina, noradrenalina, en fin. Pero tenemos otro mecanismo de acción que es cuando van, digamos que a regular esto de una manera como más inicial o más primaria, por decirlo así. Entonces, si ustedes ven, pues igualmente como en las imágenes que nos mostraba Ana, esto que vemos azulito va a ser el bloqueo que se va a dar a las monaminoxidasas. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber una degradación de los neurotransmisores y por lo tanto esto va a favorecer principalmente a que haya una mayor concentración de hormonas o de neurotransmisores que van a estar disponibles en el espacio interneuronal o en el espacio presináptico para que no hayan estos descensos en las hormonas y por lo tanto pues vengan todos los problemas que trae consigo la depresión. Esta imagen era en cuanto a la monoaminoxidasa A. Y esta imagen es de la monoaminoxidasa B. Realmente, pues como es la misma enzima, van a funcionar de la misma manera. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que la monoaminoxidasa B, si ustedes ven, va a ser la que o tiene una función principalmente sobre el neurotransmisor de la dopamina. Por eso es que lo vemos aquí de color rosado, la dopamina. Mientras que la tipo A va a encargarse más de la regulación de lo que es la serotonina y la noradrenalina, como ven aquí pues en las convenciones. Y esto es importante, ya ahorita les voy a mencionar, porque dependiendo de si los fármacos actúan sobre la monoaminoxidasa A o B, va a ser la manera o nos va a decir qué medicamento podríamos usar dependiendo del caso de la persona. ¿Cuáles inhibidores de la monoaminoxidasa tenemos? Iproniazida, que fue el primero de los IMAO que existió, la tranilcipromina, la fenelcina, la isocarboxacida, que estos 4 fármacos van a actuar de forma, digamos, no selectiva respecto a las monoaminoxidasas, sino que van a actuar sobre las dos, mientras que tenemos otros como la selegina, la cifanamida y la rasagilina, que van a actuar solamente sobre la monoaminoxidasa B. Como les dije ahorita, la monoaminoxidasa B se va a encargar de la parte de la dopamina. Entonces, si ustedes recuerdan, estos medicamentos realmente no los usamos en pacientes depresivos, sino que los dejamos como esquemas de tratamiento para enfermedad de Parkinson. En cuanto a efectos adversos, principalmente las crisis hipertensivas cuando se da en asociación con alimentos que tienen tiramina. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto. Puede haber sedación, puede haber somnolencia, puede haber cansancio o por el contrario un aumento en la excitación conductual. Puede haber síndrome serotoninérgico que ya Ana nos explicó y que podría darse principalmente cuando usamos estos antidepresivos en combinación con otros. Y también se ha visto que estos antidepresivos pueden tener o pueden generar una prolongación en la acción de algunos medicamentos o compuestos, principalmente el alcohol. Y por eso, digamos que si hay un paciente que está tomando estos medicamentos, hay que advertirles mucho de que no deberían estar consumiendo alcohol. Cuando usamos los inhibidores de la monoaminoxidasa, generalmente para las depresiones atípicas, debemos tener en cuenta algo, y es que también cuando hablamos de antidepresivos, digamos que tenemos como una clasificación súper general y son los de primera y segunda generación. La primera generación son estos, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los tricíclicos que les voy a hablar ahorita, que ahorita ya no se usan, no son las primeras líneas en pacientes con depresión, sino que la primera línea ahorita es la segunda generación, que son los 3 grupos de los que ya Ana nos habló. Entonces, en depresiones atípicas es cuando pensaríamos de pronto en usar un medicamento de este tipo. Está contraindicado en su uso concomitante con anfetaminas, con cocaína, con meperidina, con opiáceos, con propanolol, con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por el gran aumento en la probabilidad de un síndrome serotoninérgico. Y en concomitancia también con alimentos que tengan un alto contenido de tiramina. La tiramina se encuentra en alimentos principalmente como el queso, el vino, la col y las habas,
¿Qué pasa? Como les dije, la monoaminoxidasa es una enzima que se va a encontrar no solo a nivel del sistema nervioso, sino a nivel del cuerpo. Cuando nosotros consumimos alimentos altos en tiramina, llegan al sistema gastrointestinal, la monoaminoxidasa la degrada. Entonces, ¿qué pasa cuando se están consumiendo estos medicamentos? Como no hay monoaminoxidasa, la tiramina se va a acumular. La tiramina se acumula principalmente en las terminaciones nerviosas y lleva a que haya una producción elevada de lo que es la norepinefrina y la epinefrina. Por lo tanto, pues esto va a llevar a todos los efectos que ya conocemos, principalmente lo que es la elevación de la tensión arterial, con las posibles consecuencias, una crisis, una urgencia hipertensiva, una hemorragia cerebral o las demás complicaciones que pueden darse por una elevación muy sostenida o muy elevada de la tensión arterial. Por eso es que estos pacientes no deberían consumir este tipo de alimentos. Bueno, pasamos a los antidepresivos tricíclicos, que de hecho en la historia pues fueron los primeros antidepresivos que aparecieron, pero ahorita ya no se usan tanto, principalmente porque son de los que tienen mayor tasa de efectos adversos. ¿Cómo actúan? Van a actuar casi que similar a los 3 primeros grupos que Anita nos explicó. De pronto, como particularidades, pues va a tener acción principal sobre lo que son los receptores de norepinefrina y serotonina. Sin embargo, en cuanto a los antidepresivos tricíclicos y la razón por la cual tienen tantos efectos adversos, es que también tienen una función muy importante en lo que son los receptores de histamina, como ustedes ven acá, y en los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los efectos adversos van a estar ligados a los receptores sobre los cuales están actuando. Entonces, si hay actuación sobre los H1, ya sabemos, como Ana también ya nos había dicho, que principalmente vamos a tener pacientes con sedación, con cansancio, con somnolencia. Respecto a los receptores alfa-adrenérgicos, nos va a dar hipotensión ortostática, y respecto a su actuación en los receptores muscarínicos y colinérgicos, pues lo que ya conocemos también. Entonces puede haber estreñimiento, serostomía, seroftalmia, diplopía, problemas urinarios, entonces les cuesta orinar a veces, o efectos cognitivos, principalmente en cuanto a los receptores colinérgicos. Entonces pueden tener problemas en la memoria, pueden tener problemas en la concentración principalmente. ¿Cuáles tenemos? La imipramina, maprotilina, nortriptilina, protriptilina y todos los que terminan en tilina, que pues realmente es como la forma más fácil de identificar que pertenecen a este grupo. Estos medicamentos, como ya les he dicho varias veces, no son de primera línea, no los vamos a recomendar. Los indicaríamos en casos de pacientes que tienen unos cuadros depresivos muy severos, que de pronto ya les hemos dado otros medicamentos de primera línea y no mejoran, siguen con los síntomas, o los usaríamos también como una forma más coadyuvante. Entonces, ya le estamos dando uno de primera línea, pero ahora queremos sumarle este que tiene de pronto un mecanismo de acción diferente para ver si de pronto nos funcionaría. Contraindicaciones con el alcohol. Con este pasa también algo similar lo que les decía con los IMAO, y es que potencian los efectos del alcohol. Entonces se ha demostrado, se ha visto, por ejemplo, que pacientes que toman alcohol y toman de estos antidepresivos pueden llegar a niveles muy tóxicos que incluso los llevan a la muerte. Entonces, totalmente prohibido el alcohol. Y cuando se suman a inhibidores de la monoaminoxidasa, pues van a haber muchos efectos adversos y sobre todo más riesgo de síndrome serotoninérgico. Y el último grupo son los antidepresivos atípicos. Pues como su nombre lo dice, no son antidepresivos como tal, sino son medicamentos que usamos para otras cosas, pero que nos pueden ayudar a controlar síntomas depresivos. Entonces tenemos principalmente antipsicóticos como el aripiprazol, la quetiapina, y tenemos el albupropión. Cuando los usamos en pacientes con esquizofrenia, en pacientes con depresión, pero que corresponde a un trastorno afectivo bipolar, o en pacientes que tienen una depresión mayor, pero además de eso están cursando con síntomas psicóticos.
El que más se usa es el bupropión. Y recordemos que también podríamos pensarlo en pacientes que tienen una depresión y que además tienen, por ejemplo, una adicción al tabaco, que tienen un trastorno por déficit de atención de la hiperactividad, y se suele usar mucho en combinación con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cómo actúa el bupropión? Parece que tiene muchas maneras en las que actúa que no están del todo dilucidadas. Sin embargo, lo principal es que se ha visto que inhibe la recaptación tanto de noradrenalina como de dopamina. Por eso, pues también como que se suele usar con estos medicamentos para de pronto mejorar el efecto que se está generando. Como efecto adverso principal del bupropión es que suelen generar convulsiones, pero esto cuando se pasa de una dosis del medicamento que es usualmente de 400 a 450 miligramos. Cuando pasamos de ahí es cuando podría haber convulsiones. Por debajo de esa dosis generalmente no. Y para terminar, pues aquí como unas consideraciones muy pequeñas respecto al uso de antidepresivos en general. La primera es que si bien el objetivo de la charla no era hablar de dosis, por lo que nos decía Ana, de que las dosis varían según el país, incluso según las guías de un mismo país, pues siempre debemos tener en cuenta que cuando vamos a iniciar el manejo con un antidepresivo, la dosis siempre debe ser la inicial, la menor posible. Y así debemos iniciar e ir aumentando de forma progresiva la dosis hasta que encontremos una dosis en la que sea lo menor posible, pero que haya eficacia sobre la sintomatología de los pacientes, sobre todo por la gran presencia de efectos adversos como ya vimos a lo largo de todos los grupos. En el momento en el que vemos mejoría en los pacientes y queremos quitar de pronto el antidepresivo, la quitada o la retirada y el descenso debe ser también de forma progresiva. No podemos quitarla de una vez, sino que debemos hacerlo progresivamente hasta llegar pues digamos, a ceros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez cuando vemos mejoría y queremos quitar el antidepresivo, nos recomiendan que lo mantengamos después de la ausencia de síntomas, por lo menos durante 6 meses a 1 año. Esto porque hay un alto riesgo en estos pacientes de que haya unas recaídas y un síndrome de retirada, que si bien en ellos no es común, por ejemplo, la adicción a los antidepresivos, pues sí se podrían dar estos cuadros. También nos dicen que si es, por ejemplo, un paciente que ya cursa con su segundo cuadro porque tuvo una recaída, entonces en el momento en el que ya cesaron los síntomas, lo mantengamos por lo menos 2 años. Y así sucesivamente, si tiene 3 recaídas, pues ya pensamos en mantenerlo más años. Y ya por pues criterio también de psiquiatría, de pronto hay pacientes que son muy difíciles de manejar, que tienen recaída tras recaída. A veces se les maneja incluso durante casi que por vida con una dosis baja de antidepresivo. Y esto es importante por estas dos cosas que les acabo de mencionar. Uno, la recaída, que es importante. Se dice que hasta en el 50% de los pacientes puede haber recaída en los primeros 6 meses después de que dejaron el tratamiento y durante los primeros 3 años hasta el 80%. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Y el síndrome de retirada, que, como les decía, ellos no suelen tener lo que es adicción o abstinencia como tal, pero existe este síndrome que se da principalmente cuando se usaron inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o cuando se usaron antidepresivos tricíclicos. Si usamos inhibidores selectivos, generalmente son pacientes que más o menos 48 horas después de que se suspendió totalmente el antidepresivo, inician con malestar general, con escalofríos, con mialgias, digamos que son cosas como muy inespecíficas, pero que aparecieron solamente porque se dejó el manejo con el medicamento. Y cuando teníamos antidepresivos tricíclicos se suelen ver náuseas, vómitos, gripa, alteraciones sensoriales o cognitivas, generalmente en estos casos 7 semanas después de que se dejó el antidepresivo. Y por eso es que es importante bajar la dosis progresivamente y mantener un antidepresivo durante por lo menos 6 meses o más tiempo según el caso.
¿Y qué pasa en las gestantes? Pues Ana también ya nos había hablado, y es que realmente no se ha demostrado que haya que no hayan alteraciones teratológicas o problemas de malformación como tal en los niños, a pesar de que los antidepresivos sí atraviesan toda la barrera placentaria. Entonces, las recomendaciones en general es que sopesemos mucho riesgo-beneficio en mujeres embarazadas y demos antidepresivos solamente si realmente es necesario. Recordemos que también, como Ana nos dijo al principio, la depresión no requiere de pronto un manejo exclusivamente con antidepresivos, sino que también deberíamos ver o observar otras cosas respecto al contexto de cada paciente. En la gestación es importante y aunque no se ha demostrado como tal efectos teratológicos, sí se ha demostrado en algunos niños que hay un síndrome de retirada neonatal, y esta es realmente como la principal causa por la que se prefiere no usar estos antidepresivos. Y en la lactancia realmente no se ha visto ningún problema. Parece que los antidepresivos no tienen un paso a la leche materna que sea significativo para causar algún problema. Y ya eso sería todo. André, disculpa, yo quiero complementar unas cosas. Vale, entonces primero sobre los IMAO, importante, pues como André ya nos dijo, que tienen sus efectos pues con la tiramina y con estas cosas, pero pues ahorita he visto que hay bastantes pues reportes, por así decirlo, y es que tienen cierta interacción con los descongestionantes. Entonces pueden producir todo este mismo cuadro clínico que pues al comer pues queso y con el alcohol también puede suceder con los descongestionantes, para que lo tengan eso en cuenta, con los opiáceos y con el propanolol. Generalmente, pues ahorita los descongestionantes están en boga, ya que pues tenemos todo esto con los cuadros gripales y la gente pues que se medica. Segundo, sobre los tricíclicos, me parece importante tener en cuenta y recordar que los tricíclicos lo que hacen es que el umbral, por así decirlo, para las convulsiones disminuye bastante. Entonces, en personas susceptibles o con algún antecedente o aún así sea con una sola convulsión, el riesgo para que convulsione de nuevo, pues aumenta. Aún así, se ha visto que en personas con tratamiento con carbamazepina o con estos pues, anticonvulsivantes de primera línea, han convulsionado. Entonces, si ven a algún paciente pues, con esa ya polifarmacia o que tenga ambos medicamentos presentes, pueden sospechar de eso y si se puede cambiar por algún otro pues, antidepresivo, aunque es muy raro que lo usen para eso, pero bueno, si lo llegaran a ver, para que tengan eso en cuenta. Y la última cosa sobre los tricíclicos que me parece clave, pues es que se habló toda esta charla y se habló sobre pues, el síndrome serotoninérgico y fue repetitivo el hecho, pero los tricíclicos tienen un toxíndrome pues, anticolinérgico que también es clave recordarlo acá. Y es que los tricíclicos pueden dar algo bastante similar a esto y pues hay también como cierta disfunción pues autonómica y todo eso. La clave para diferenciarlo del serotoninérgico es que la piel está seca cuando es por tricíclicos y cuando es serotoninérgico es pues una piel diaforética, entonces es como que más húmeda. Y en el serotoninérgico pues el estado, digamos, es más como una agitación o como un delirio. En los tricíclicos es un estado mental que no se compromete tanto. Entonces eran esas como pues cosas de más. Muchas gracias, Anita, y muchas gracias, André, por tan excelente presentación.